Soluciones de multiplexación de Video Switch. Un compromiso con la excelencia. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta conferencia de la Audio Engineering Society sección Argentina en el marco de Caper 2020 virtual. Hoy tengo el agrado, el gusto de presentarles a un colega y amigo, a Juan Cana San Martín, todos lo conocen por Cana, que también les recomiendo al que no lo conozca que entre a ver un poco el programa de la Caper, donde va a tener una bio bien completa de Cana, que la verdad es muy impresionante. Hoy tenemos el famoso que no se corte. Vamos a estar charlando un poco sobre streaming de música, sobre los fundamentos, usos y configuraciones de las herramientas de streamings. Y ya, Cana, te voy dando un poquito el pase a vos, que de hecho, no sé si querés contar, pero estás en un lugar muy particular y viene muy acorde a esto de lo que vas a charlar. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, gracias por acá el opening. Sí, casualmente, nada, las casualidades de la vida me hacen de que hoy no pueda estar en la ciudad de La Plata, tu ciudad, mi ciudad, desde casa, sino que bueno, estoy en Movistar Arena, a quienes le tengo que agradecer que me han brindado el enlace y esta hermosa oficina para poder dar la charla. Particularmente estamos acá por motivos que tienen que ver con los streamings, así que la verdad que es un lindo contexto estar acá. Nuevamente agradezco a la casa por la hospitalidad y por el enlace, que no se corte entonces. Y bueno, nada, a ver, es interesante con lo que nos hemos encontrado, particularmente al cranear esto. Iba a estar Fer Basigalupo junto con nosotros, a quien le mandamos un gran abrazo, hablando mucho más la parte de redes y conectividad y demás, no tanto por ahí la parte de los códecs y de audio en sí. Pero lo que queríamos hacer era hablar bastante sobre audio en streamings, no porque somos la Audio Engineering Society solamente, sino también porque hasta hace no mucho tiempo parecía que el audio era como secundario en nuestra, en materia de streaming, en donde si el audio salía en mono, a mucha gente parecía no importarle, si el audio tenía algún retraso con la izquierda con la derecha, si el audio tenía algún recorte considerable en ancho de banda, o incluso en lo que respecta a rango dinámico, parecía como que, nada, a ver, lo importante era el show, para la gente que estaba en vivo, hasta que en algún momento alguien se dijo, che, este festival que hay 50.000 personas viéndolo in situ, anoche tuvo 4 millones de vistas online. Ya no tenemos que descuidar esto. Inteligentemente mucha gente
con conceptos de broadcast, o al menos con conceptos de producción, dijo, che, no puedo exponer a mis artistas de determinada forma, es importante de que alguien haga una tercera mezcla, y a la mezcla de sala y a la mezcla de monitores se le suma la mezcla de streaming, en los casos en donde el presupuesto ameritó, no simplemente un pinche de la consola de sala, y eso permitió, ¿sí?, elevar considerablemente la calidad de las transmisiones. La gente de broadcast se debe reír mucho con lo que estamos haciendo en la actualidad, quienes trabajamos habitualmente en audio, porque nos hemos encontrado en esta situación pandémica en donde ahora todos hacemos todo, somos multitasking, hacemos video, hacemos audio, hacemos incluso la subida, los protocolos que no nos permiten trabajar con gran cantidad de gente han hecho de que muchas veces, nada, quienes ofrecen el servicio también están en modo multitasking, te acomodan el RF, te hacen la mezcla de monitores, te hacen la subida, chequean si hay paquetes perdidos. Realmente es una situación bastante particular y por suerte, cada vez hay más conciencia en materia de audio, en lo que estamos haciendo. Y hoy particularmente lo que vamos a hablar es audio pensado para música, donde nuestro rango dinámico maneja determinado nivel, donde nuestro ancho de banda es mucho más extenso que el ancho de banda de palabra en sí, y en donde también los temas de los códecs pueden alterar a la mezcla que estamos realizando en sala. Así que bueno, si les parece ya podemos arrancar. El tiempo apremia, son las 6:15 y tenemos un poco menos de 1 hora y cuarto para charlar. Yo no sé si querías recordamos algo más. Que a los que quieran dejar sus preguntas pueden ir, a medida que vos vas avanzando, pueden ir dejando sus preguntas que hacia el final de la charla las vamos a ir repasando. ¿Te parece? Me parece bárbaro ese, me parece bárbaro. Dale. Bueno, tengo un chiste para después, con el que no se corte, lo vamos a dejar para un momento de distensión. Vamos a arrancar con la charla propiamente dicha. A ver, esto del streaming no es algo nuevo. El streaming no nació con la pandemia. Es cierto de que es necesario en modo pandemia, pero el streaming no arrancó en modo pandemia. De hecho, hace muchos años que hacemos streaming y bueno, prometí no mostrar imágenes así autorreferenciales, esas cosas, es una charla académica, pero es de divulgación, así que simplemente vamos a hacer un pequeño review veloz de 2 minutos de qué es lo que había antes. Y cuando digo más de 10 años me refiero a incluso 15 años, donde muchos de nosotros trabajamos con algunas herramientas un poco más rudimentarias. Algún que otro nostálgico debe haber usado el SAM en algún momento, donde incluso nos disputábamos, che, transmitimos en MP3, ¿estás seguro? Mirá que hay una cosa que se llama AAC ahora, está la AC Plus, y suena un poquito mejor con tasas de bits, con bits rates más bajos. Nos encontramos con que empezamos a transmitir audio desde los espectáculos, donde muchos grupos tenían así como se jugaban esperen que no se ve acá desde que dice Samcast, esperen que me voy a cambiar de lugar acá. Se jugaban a hacer las transmisiones en aunque sea el audio, ¿no? ¿Ok? Y entonces, quienes estaban en el espectáculo lo veían en vivo, quienes estaban en otra ciudad o en otro país podían escuchar qué es lo que estaba sucediendo, los fans que por cuestiones geográficas no podían disfrutar de los shows, se encontraban con un material bastante digno. Las tasas de bits que se utilizaban en ese momento, por cuestiones obvias que tienen que ver con el ancho de banda disponible que había en ese momento, eran relativamente bajas. Estábamos trabajando promedio 48 kilobits, que para una AC, alguien va a decir, che, es bajísimo, pero estamos acostumbrados a trabajar con esas tasas de bits en la actualidad, no con el AAC Plus de aquellos tiempos, sino con cuando vean el HE, estamos hablando de High Efficiency AAC, el Advanced Audio Coding, por el cual ahora igual vamos a profundizar. Y hoy 48 kilobits, si bien es una tasa de bits baja, no suena tan mal como sonaba antes. De hecho, no suena mal. Y en la televisión digital abierta, vamos a ver que también nos encontramos con determinadas tasas de bit que pueden rondar esos valores. Pero bueno, tranquilos, vamos de a poco. Habíamos arrancado con el SAM, habíamos trabajado tasas de bits bajas, pero ya empezamos a encontrarnos con que le estábamos diciendo basta al MP3, ¿sí? Los players, la gran mayoría, levantaban el AAC,
y estos espectáculos sobre los cuales estábamos hablando, ya requerían entonces, ¿sí?, de una serie de procesos, los cuales, para la transmisión de FM o para la transmisión de televisión, parecían como que uno los consideraba. Che, me están hablando de, che, expandime el estéreo, que en la compu se escucha mejor. Y en televisión no hablábamos de estas cosas. Nuestros problemas eran la monocompatibilidad. El rango dinámico del FM, sobre el cual vamos a charlar en un ratito, era algo que, a ver, che, puedo escuchar matices en este momento en una transmisión. Muchos pararon la oreja y dijeron, opa, tal vez esto requiera de una mezcla particular. Bueno, ya que estamos, le mando un gran abrazo a Juan Quintela, a Federico y Leandro Julián, mis colegas de Intervivo, que en esa época incursionamos en el streaming hace 12 o 13 años, y donde nos encontramos con problemáticas donde el mastering era una de las tantas cosas que teníamos que trabajar, porque hacíamos las contracurvas, ¿sí?, del viejo AAC Plus. ¿Sí? Algo muy similar a lo que la gente que trabajaba DVD y casi de oficio, o sea, compensaba con el gain de agudos, hacía un shelving de un dB, 2 dB, para que el AC3, ¿sí?, que es otro códec, el AC3 es bastante malo, ¿sí?, pudiésemos compensar ese pequeño roll-off de agudos con el cual nos encontramos. Bueno, si no les molesta voy a pasar a la siguiente, porque le había dicho que esto era simplemente algo anecdótico. Bueno, el Sam Broadcaster era uno de los tantos, no puedo decir embebedor porque no estábamos trabajando con video, ¿sí?, simplemente lo utilizábamos para streamear, en este caso audio. Muchas radios empezaron a trabajar con este tipo de programas. Hasta que, bueno, acá tengo otro particularmente que se utilizó mucho en radios online, que es el boot, no, es el horario de protección al menor, no vamos a explicar mucho de qué trata la sigla. Velozmente vamos a pasar a algo que nos descolocó. Cuando aparece Ustream, ¿sí?, no con la definición actual, teníamos una definición bastante pobre, o sea, una pantalla muy pequeña, ¿sí?, cuando empezamos con el Ustream, ¿sí?, pero el Ustream era, creo, la solución al poder decir, bueno, no solamente estoy haciendo escuchar audio, sino que también estoy empezando a trabajar con video, ¿sí?, y ahí es donde, no digo equivocadamente, pero sucedió en muchos espectáculos que los artistas dijeron, paremos la pelota, ojo con el streaming, porque esto nos puede sacar venta de tickets. Diferente de pensarlo como una promoción, de la llegada a otros, a otro tipo de públicos, lo que sufrimos en ese momento fue frenemos la pelota. ¿Por qué? Porque nos están viendo en vez de estar presentes en el espectáculo, algo que era lo redituable en ese momento. Por otro lado, convengamos que tampoco estábamos con las calidades con las cuales nos movemos hoy en YouTube, en Vimeo, y en otras plataformas de video que se están utilizando, u otro tipo de plataformas un poco más, o sea, abocadas al on-demand, como pueden ser Wowza, como pueden ser, bueno, otras tantas, no importa. Lo que voy es que, pero esto sentó un precedente. Y muchos de nosotros arrancamos con el Ustream, en donde el Ustream tenía una particularidad también que quedaba esto subido a las redes. ¿Okay? Podíamos elegir no dejarlo en las redes, pero ya esto había marcado un precedente. Hago esta especie de intro, porque estábamos en una época en donde no existía el 4G, estábamos en una época en donde muchos de estos espectáculos los hacíamos con modems 3G, que eran símil pendrives que metíamos en nuestras computadoras, y conseguíamos señal como podíamos en muchos casos, y hacíamos las transmisiones de esa forma. Y nos encontramos con muchas de las problemáticas que hoy también existen, que es esa ventana de tiempo a la hora de hacer un chequeo a ver si esto está saliendo bien o no, pese a que tenemos un conteo de paquetes perdidos y demás, pero queríamos saber qué pasaba con el audio. Entonces, en esos momentos, cuando no teníamos la posibilidad de transmitir en determinadas cabinas insonorizadas ad hoc, teníamos a alguien que se iba corriendo un auto a hacer la escucha, cosas que nos parecen pintorescas, pero técnicamente son negligentes. ¿Okay? Hoy tenemos mucho más conocimiento, pero también tenemos mucho más ancho de banda disponible para poder ser mucho más fieles a lo que sucede en la consola de sala, por así decirlo, vamos a decir en algunos casos, pero en la consola sí, probablemente de streaming cuando contamos con ella. Y de eso es lo que vamos a hablar particularmente hoy. Denme un cachito.
voy a cambiar de Filmina. Bueno, tenemos otra Filmina de Ustream. Ustream fue, realmente a nosotros nos abrió la cabeza de que podíamos trabajar video. Y ahí es donde empezamos a concebir la idea de la transmisión, o sea, del broadcast enriquecido en los espectáculos. Por eso hacemos el chiste de estamos cada vez más broadcast, ¿ok? Pero quiero hacer alguna salvedad, porque a la hora de mezclar, nosotros cuando pensábamos en broadcast, teníamos que pensar en cosas que al día de hoy, cosas que eran nada, que parecían cosas que hacían nuestros abuelos, como por ejemplo los autocines, hoy en modo COVID son casi como el salvavidas de la industria del espectáculo. Podemos cuestionar un montón de cosas al respecto, pero nos encontramos con dos grandes situaciones. Las personas que tienen bastante más edad que yo particularmente y que han trabajado mucho el tema de mezclas de transmisión para FM, hoy se encuentran con algo que antes no sucedía, que eran los receptores digitales, que tienen una pequeña latencia. Alguien va a decir, bueno, pero una transmisión de FM no es un problema, sí, pero sí lo puede ser en lo que respecta a una transmisión en un auto show, o un autocine, o una automisa, o un autoquino, o todas estas cosas que se están haciendo en autos en la actualidad, donde tenemos que considerar de que la gran mayoría de los dispositivos que hoy están sintonizando radio FM son digitales, ¿sí? Y tenemos una pequeña latencia, la cual depende del dispositivo. Entonces es algo que no siempre es calculable por nosotros y que un auto al lado del otro tal vez pueda tener una diferencia en su recepción, ¿sí? Tampoco es tanta, ¿sí? Pero también es una cosa que cuando hacemos el sincro con las pantallas, a veces nos pasaba que, a ver, la pantalla solía llegar mucho más tarde en procesos que el audio, y teníamos que hacer compensaciones y retrasar el audio, y a veces nos está pasando ahora de que el audio puede llegar más tarde a algunos vehículos. Esa es una aclaración que tenemos que considerar, ¿ok? Pero bueno, sigamos un poquitito con respecto al tema FM, porque hablando de oficio, bueno, acá todos saben que no contamos siempre, que voy a cambiar otra vez de lado porque estoy perdiendo algo de la Filmina. No contamos con una gran cantidad de bandas disponibles, centrémonos en la FM, no en la M, pero a ver, tengamos en cuenta también de que si bien no vamos a transmitir una gran cantidad de potencia, lo ideal es no pisar una banda comercial que esté activa. Espero que nadie de las personas que regulan esto esté escuchando esta charla, porque, bueno, perdón, no quiero meterme en el tema. Pero hay una cosa que, más allá de la frecuencia sobre la cual estamos modulando, hay algo que es fundamental y que es esto que está acá. Nosotros, cuando estamos transmitiendo en FM, no estamos transmitiendo de la misma forma en la cual estamos escuchando en la consola. Y es más, hay algo del high-end que lo perdemos fuertemente. No esperemos encontrar información arriba de 15 kHz. Cuando estoy escuchando un hi-hat hermoso en mi mezcla, y esto está saliendo, por ejemplo, en un auto show, tengo que tener en cuenta de que es muy probable de que, no es que los vehículos no cuentan, o sea, con buen dispositivo de escucha, por más que puede suceder eso, sino que tal vez nunca reciban, ¿sí?, determinadas bandas de frecuencias superiores, por ejemplo, a los 15 kHz. Entonces yo estoy armando algo en mi mezcla que tal vez no se ha recibido. Por otro lado, bueno, no está reflejado en la imagen, pero por debajo de 50 Hz tampoco voy a tener información. Y eso es un gran problema, porque uno está armando tal vez el low end de la mezcla, pensando como en un espectáculo convencional, en donde nosotros utilizamos mucho la carga baja frecuencias, por una cuestión, es emocionante que el bombo te patee en el pecho, a nosotros nos gusta eso. Pero tal vez, cuando la transmisión sea FM, nos encontremos con nada, la situación en donde mi mezcla no se está viendo reflejada, ¿sí?, en lo que escucha la gente en su auto. ¿Okay? Esto es algo importante. Y me va a decir, che, ¿no viniste a hablar de streaming? Ok, vamos a hablar de streaming. Vamos a hablar bastante de matrices y vamos a hablar de las cosas que están sucediendo en pandemia. Esto tengo que aclararlo. Porque en la actualidad es muy probable de que muchos de nuestros colegas empiecen a trabajar en situaciones en donde la mezcla empieza a ser distribuida a televisión digital, donde vamos a tener procesos anchos de banda y rangos dinámicos distintos, y eventualmente también a radios FM. Entonces, haciendo esta aclaración importante, metámonos un poquitito también en lo que respecta al reparto estéreo. ¿Okay?
Cuando estamos mezclando streaming, ¿sí? Hoy por suerte, y en la gran mayoría de los códecs, el tema del crosstalk es algo que parece del pasado. Para quienes no saben lo que es el crosstalk, es tan simple como juntar dos señales y que se empiecen a levemente mezclar. Como por ejemplo, la izquierda con la derecha, ¿ok? Se cierra la imagen estéreo. Y eso técnicamente puede afectar a, por ejemplo, si estamos haciendo una... Ahora que estamos con los temas del 8D y todo esto, en donde los procesos binaurales requieren de muchísima precisión en la transmisión. Si se empieza a cerrar la imagen estéreo, muchos de los fenómenos binaurales tal vez no se perciban de la forma en la que nosotros pretendemos. Entonces, yo tengo que considerar que el transporte acá es fundamental. Y en el tema del FM, tenemos que saber dos cosas vitales. Uno, la FM se transmite en MS, ¿ok? El ancho de banda sobre el cual vamos a trabajar nosotros, ¿sí? La banda de base es de 50 Hz a, como dije recién, 15 kHz. No esperemos agudos de más, no esperemos subgraves, no van a estar, ¿ok? No van a estar. Y en esta banda de base lo que vamos a tener casualmente es el L más R, ¿ok? Luego, con más o menos 4 K de ancho de banda, ahí tenemos ahí el tono piloto, ¿sí? En donde tenemos dos subportadoras, ¿sí? Que casualmente una tiene el L menos el R, que para los que están por ahí más metidos en el tema, es el famoso side, ¿sí? Y esto nos permitiría efectivamente tener, ¿sí?, la componente estéreo de esto. Quienes tienen un dispositivo mono de escucha, bueno, solamente van con la banda base. Toda esta aclaración la hago porque el ensanchamiento de la base estéreo en realidad es un desanchamiento cuando estamos trabajando en este tipo de transmisiones. Y es muy probable de que perdamos, ¿sí?, entre otras cosas, un poco, ¿sí?, de imagen estéreo. Esto no es una invitación a que utilicemos el estéreo expander cuando tenemos nuestra mezcla matriciada para enviar a un FM, pero guiño guiño es un poco la idea de considerar de que se pueda cerrar la base estéreo. Luego después veremos si los parlantes en el auto están en el piso o en algún lugar en donde la escucha en estéreo no se aprecia y demás, y si el auto es el lugar en donde se va a escuchar y demás. Pero bueno, a ver, esto es algo que tenemos que saber nosotros. Y cuando pensamos en televisión, la concepción es muy similar, ¿sí?, a lo que pensamos en la FM. De hecho, casualmente, cuando desglosamos la señal de televisión que nos llega, parte de esa señal, ¿sí?, que es cuando hacemos la demodulación de la FM, lleva el mismo concepto que la radio FM. De los 6 MHz disponibles que tenemos en la emisión de televisión, creo que estoy tapando algo, no estoy tapando, solamente 80 kHz, ¿sí?, son el ancho de banda disponible para la portadora que tiene que ver con el sonido. Está rondando, sí, ahí o sea, está rondando los 4,5 MHz, la banda central. Y, a ver, no nos olvidemos de algo importante acá. Cuando tenemos la emisión de la televisión, tenemos dos barridos, un barrido horizontal y un barrido vertical. Bueno, así es como se va escribiendo en la televisión. Fíjense que tenemos el barrido vertical de 50 Hz y el barrido horizontal, dependiendo de cómo estamos trabajando, pero del orden de los 15 kHz, 600, 700, 500, dependiendo dependiendo de la norma. Pero esto claramente ya nos condicionó a que por debajo de 50 Hz audio no vamos a tener nosotros. Y por arriba de los 15 kHz tampoco vamos a tener audio. Los problemas del FM son los mismos problemas de la televisión, ¿ok? Y a esto quería caer del por qué cuando pensamos en televisión, ¿sí?, no nos tenemos que olvidar de algo. Sí, ¿es como FM? Sí. En lo que respecta ¿a qué? Al ancho de banda en frecuencia, ¿sí?, pero no en lo que respecta a rangos dinámicos, ¿ok? El rango dinámico de la radio AM sabemos que es chiquitito, tiene un piso de ruido alto, pero no vamos a hacer, o sea, hoy no vamos a hablar de música para radio AM. Pero en broadcast, nosotros sabemos de que en la televisión, ¿sí?, tenemos, en la televisión analógica, ¿sí?, ¿ok?, tenemos apenas menos rango dinámico, ¿sí?, que en la radio FM convencional, o con piso de ruido un poco más alto, ¿sí?, el rango dinámico es menor en nuestro caso. Entonces esto implica que el tema compresión, que el tema dinámicas, tal vez tenga que ser apenas aún más chico todavía, ¿sí?, que en la FM, ¿ok?
Esto hay que aclararlo. Tenemos que saber a dónde estamos mandando nuestro audio, ¿sí? Y hoy en donde seguramente, luego de nuestra mezcla que estamos haciendo en un auto show, por ejemplo, parte se transmita por FM, eventualmente algo vaya a la televisión, hay que ver cómo es, porque por ahí va una televisión local, entonces tenemos que saber eso. Y después vamos a charlar ahora cómo va esto, si va en analógico o va en digital. Pero si esto va, por ejemplo, a la televisión digital, y si nosotros entregamos el audio en digital, ahora vamos a puntualizar en eso, vamos a contar con aún más rango dinámico todavía nosotros. Ni hablar de si esto se está streameando, ¿sí? Por ejemplo, en una plataforma como YouTube. ¿Ok? Entonces, todo esto de lo cual estamos charlando en este momento, ¿sí? Es fundamental entender de que si alguien va a splitear nuestras señales, tal vez requieran todas un proceso diferente para hacerlo más suitable, así, ¿no? Así, para poder calzar lo mejor posible en cada uno de los formatos destino. ¿Ok? Y nos vamos a dar cuenta que si bien la tele tiene la componente visual, en materia de rango dinámico, nos encontramos con apenas 10 dB menos de rango dinámico de lo que tenía la FM. Y bueno, ya habíamos hablado de esa reducción del ancho de banda en lo que respecta a el rango de frecuencias. Bueno, volviendo un poquito a lo que nos compete, y ahora que por suerte hemos visto que en algunos espacios públicos nos encontramos con shows en vivo, nos encontramos con que muchos canales de televisión ya están volviendo a mostrar a las bandas. Hoy tenemos la posibilidad no solo de tener gran rango dinámico, sino también recuperar el espectro, ¿sí?, que la modulación FM nos sacaba. Y nos volvimos a amigar con los subgraves, nos volvimos a amigar con el high-end, ¿okay? Pese a que tal vez alguien me va a decir, che, pero mirá que estás transmitiendo en AAC, y si bien van a ver un HE adelante del AAC, que es High Efficiency, ¿okay? También hay un LC dando vuelta, que es Low Complexity. Bueno, igual andan bastante bien. El tema es que hay un roll-off por después de los 16 kHz. Y alguien me va a decir, ganaste 1 kHz en el ancho de banda. Es cierto. Y ese kHz igual hace un montón, ¿okay? Luego de los 16 kHz solemos tener una caída importante, y si bien van a ver en muchos casos ustedes que dicen, no, pero esto tiene hasta 24 kHz porque estamos muestreando en 48K, lo cierto es que el códec empieza a perder una eficiencia considerable por encima de los 16 kHz. Esto es algo que lo padecemos nosotros en el resultado, pero es una opacidad que tal vez es aceptable en pos de mantener algo que es muy útil, ¿sí?, en este tipo de códecs, que es el ya no tener tanto joint stereo, ¿sí?, que es uno de los procesos en donde se trabajaba MS, y poder separar muy bien izquierda y derecha, sin un crosstalk considerable. Y si no tenemos un crosstalk considerable, las diferencias izquierda-derecha se aprecian como tal, porque habíamos hablado de cuestiones que tienen que ver con la binauralidad, el famoso 8D y demás, pero ya en otro tipo de transmisiones, como pueden ser, por ejemplo, transmisiones de 4 canales para quienes hacen ambisonic y demás, el no tener solapamiento de bandas, ¿sí?, ya es un precedente súper útil. Bien, volviendo al tema de la TV, perdón que me fui un poco de tema, hoy en televisión el rango dinámico, ¿sí?, el rango dinámico es muy similar, ¿sí?, a lo que tenemos en los CD players o en los 16-bit audio codecs en sí, que estamos hablando de más de 90 dB de rango dinámico. Los pisos de ruido son bajos, y antes de que alguien me diga, che, pero fíjate que con el Dieter son 78 igualmente, es un rango dinámico altísimo. Y alguien me va a decir también, che, fíjate con los niveles de compresión porque nunca los aprovechamos. El tema es alejarse de determinados pisos de ruido. El tema es poder tener casualmente un rising, ¿sí?, una crecida en un ataque, el cual pueda no ser una señal cuadrada, ¿ok? Pero otra cosa que estamos aprovechando que no teníamos antes, particularmente, era, ¿sí?, el low end. Empieza a haber low end en las transmisiones, algo que en sonido en vivo utilizamos muchísimo, y que quien está escuchando, por ejemplo, en la casa, si tiene un subwoofer, hoy sí puede entonces empezar a escuchar, ¿sí?, subgraves que la televisión antes no le permitía. Entonces, para nosotros que vamos a trabajar audio con fines musicales, donde habíamos dicho que no tenemos el rango dinámico de la palabra hablada, sino que tenemos un rango dinámico bastante, un rango dinámico de un ancho de banda de frecuencias mucho más extendido, saber que hoy sí contamos con la posibilidad de trabajar subgraves en televisión, o sea, es un precedente importante, ¿ok?
¿ok? Ni hablar si todo esto luego termina entonces en una plataforma de distribución digital, como puede ser, por ejemplo, YouTube, ¿ok? Bueno, volviendo un cachito a lo que nos compete. Hay un pequeño chiste acá, espero que nadie se ofenda. Le mandamos un saludo a la gente de CBC, que son ¿cómo es esto? No solo que son miembros de la Cámara, sino que son expositores y patrocinadores. Tenemos una gran consola que ellos, de hecho, bueno, no solo comercializan, sino que nos la han prestado para alguna que otra actividad. Donde estamos trabajando en muchos casos a 96K, qué buena que está esta mezcla. Esto va luego a quien se encarga del, entre comillas, streaming, y nos ha pasado en más de algún festival o en más de alguna situación de vivo que se iba a transmitir luego, tanto por televisión como a través de un streaming, en donde, claro, los dispositivos que estamos utilizando para hacer la mezcla tenían, o sea, una gran cantidad de prestaciones y ni hablar de las cuestiones de calidad, pero luego todo esto terminaba degradado, ¿sí? En un conversor malo, eventualmente pasando por alguna consola analógica donde los paneos no estaban bien realizados, izquierda-derecha, a veces estaban al centro, a veces quedaban invertidas la izquierda con la derecha, entonces vos veías el baterista pegándole un platillo y sonaba del otro lado, es el mejor de los casos. A veces la polaridad invertida, de la izquierda y la derecha, entonces en dispositivos mono uno escuchaba, no sé, platillos, reverb y algún coro perdido por ahí, o alguna guitarra levemente abierta, pero se perdían las voces principales, los tambores, los bajos, los bombos. No entendía qué sucedía. Y muchas veces entonces esta cadena, entre comillas, analógica, bueno, digo entre comillas, por no decir una mala palabra, pero muchas veces en donde el transporte, uno no tenía un pleno dominio, ¿sí? Uno no sabía qué iba a pasar a posteriori luego de nuestra mezcla, terminaba degradándose en dispositivos en donde a veces lo que se perdía era, o sea, se sumaba ruido, se perdía ancho de banda efectivo, a veces el canal izquierdo terminaba sonando más fuerte que el derecho, ni hablar de las cuestiones de polaridades y demás. Pero peor aún todavía, en algún momento eso tenía que volver a digitalizarse si esto iba a ser subido a internet. Y a veces nos encontramos con que los dispositivos que se utilizaban no eran tal vez state of the art, para ser finos, ¿sí? No estábamos hablando de dispositivos de gran calidad. Al día de hoy sigue sucediendo esto. Y es muy importante entonces generar conciencia al respecto y entender de que si alguien por Rider te pide que por favor al embebedor vayamos, por ejemplo, con un cable de red, porque vamos a enviar audio vía IP a través de protocolos diversos, como puede ser un protocolo Dante, un protocolo Soundgrid, que fuere. Esto no es un capricho del operador, sino que tiene que ver con ahorrarse problemas. Y cuando hablamos de ahorrarnos problemas, no, el gran problema no es que la izquierda quede a la derecha y la derecha a la izquierda, que tranquilamente en nuestro caso es un simple ruteo jugando a la batalla naval. A ver si tengo acá para mostrarles una batalla naval que podemos armar acá en no sé si se logra ver, tengo un Dante Controller acá y tengo también con la ventana de ruteo, ¿sí? Por ejemplo, este es un Soundgrid Studio, ¿ok? Yo acá me aseguro de que, por ejemplo, las polaridades no salgan al revés, o no estén invertidas una izquierda o una derecha. Me aseguro que los niveles, ¿sí? Si yo los envío exactamente iguales, lleguen exactamente iguales, ¿sí? Pero por otro lado, hay algo que es fundamental acá. Hay muchas consolas, ¿sí? Que están trabajando, yo hice el chiste acá del 96K y 96K. Hay muchas consolas que están trabajando en 96 kHz. Y alguien me va a decir, en streaming esto es un despilfarro. La respuesta podría ser sí. Pero lo cierto es que en 96K las cosas suenan mejor. Y esto, alguien me va a decir también otra vez, che, claro, suena mejor, tenés más puntos, vas a tener unos agudos mucho más definidos. Sí, voy a tener unos agudos más definidos, pero en materia de Fourier, ¿sí? En donde los filtros FIR trabajan, ¿sí? Con FFTs, trabajan, ¿sí? Con convoluciones, nos guste o no. Lo que mejoran fuertemente son los graves también. Y lo que perdemos es un sustain, ¿sí? Que está, entre comillas, agregado a la señal. Lo que estamos viendo en la imagen que está a la derecha es la famosa sinc, que es el seno de x sobre x, ¿ok? Y lo que estamos viendo es que la oscilación propia de un impulso, ¿sí? Porque el impulso real como tal no existe,
La SYNC es un impulso un poco más acercado a la realidad. Tiene mucho que ver esto, ¿sí?, con la frecuencia de muestreo con la cual estamos trabajando. Y el ancho de este pulso tiene que ver casualmente con la distancia de muestra a muestra. Cuando yo tengo un salto de muestras mucho más angosto, como por ejemplo cuando tengo una frecuencia de muestreo más alta, la oscilación dura menos. Fíjense, si ustedes pueden seguir la línea roja y la línea azul, que cada orden de oscilación tiene la misma amplitud en la roja que en la azul, solo que durante más tiempo permanece en la roja, en donde tengo distancia entre muestras más grande. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque es cierto que mezclar en 96K va a sonar mejor. Y antes que me digan, bueno, pero no estás recuperando las oscilaciones trabajando en 48. Bueno, pero si tengo que hacer una adquisición, o si hago un resampleo y demás, es muy probable de que ya estoy sacando la foto con mejor definición, ¿sí? Cuando yo cuento con dispositivos que puedan hacer rápidamente una conversión de 96 a 48, como lo hacen en forma nativa, por ejemplo, algunas marcas, disculpe que mostré una marca, pero bueno, sé que son expositores, sé que nadie se va a enojar con esto. Yo puedo entonces, mediante también trabajar con algunos dispositivos, poder, bueno, lo dejo ahí, imagino, creo que no es este tema, pero ahí está. Yo puedo tener mayor definición y tener técnicamente un mejor audio. Entonces alguien va a decir, ¿y por qué estás volviendo a 48 kHz? Y porque son las frecuencias de muestreo con las que están trabajando las plataformas de distribución digital promedio, con la cual estamos nosotros subiendo, subiendo nuestros streaming. ¿Ok? De hecho, y del cómo estamos trabajando, fíjense que a las típicas, a los típicos ruteos de audio por IP, sobre los cuales siempre estuvimos trabajando en los últimos años, en donde en un solo cable de red hacíamos viajar un montón de canales y jugando al cibercafé en una serie de switches, nosotros podíamos armar, o sea, con una serie de preamps, tanto una mezcla de sala, como una mezcla de monitores, como una mezcla eventualmente de streaming y demás. Pero también hoy podemos, además de hacer grabación multipista y todas las cosas que venimos haciendo siempre, podemos también enviar el audio, ¿sí?, a un embebedor, ¿sí?, también bajo un protocolo IP. Y es algo sobre lo cual queríamos puntualizar fuerte hoy. Enviar el audio sobre un protocolo IP, ¿sí?, tiene grandes ventajas. Recién dijimos, bueno, alguien no va a cometer el error, ¿sí?, de tener la izquierda puesta en la derecha y viceversa si yo armé bien, ¿sí?, mi ventana de ruteos. Nadie me va a dar el canal izquierdo más bajo que el derecho, por ejemplo, si es que yo eventualmente hice un matriciado y había puesto todos mis valores a un mismo nivel. Puede ser 0, puede ser menos, no importa, o más, eventualmente digo, pero no, si yo tengo los dos valores exactos, de la misma forma, izquierda y derecha, eso va a permanecer inalterado. Por otro lado, si mi mezcla tiene X ancho de banda y X piso de ruido, se va a mantener ese ancho de banda y ese piso de ruido. ¿Okay? La transmisión es digital y se acaban los problemas de esta forma. ¿Podríamos trabajar con, por ejemplo, otro tipo de comunicación como AES-67? Sí, también. Podemos trabajar con otro tipo de comunicación como, por ejemplo, la salida ASBU de la consola y yendo a algún dispositivo, como por ejemplo una placa de audio USB que tenga entradas ASBU, sí, también podríamos hacerlo. De hecho, técnicamente es audio digital, no debería ser un inconveniente esto. Pero, tengamos en cuenta algo importante. Vamos a estar con una comunicación USB, la cual tiene, ¿sí?, otra latencia de comunicación. ¿Sí? Si estamos trabajando con un dispositivo, por ejemplo, ASIO, nos vamos a encontrar con una latencia mucho más grande que si estamos trabajando en forma, si estamos trabajando bajo un protocolo IP con un puerto de red nativo de la computadora con la cual estamos trabajando. Por otro lado, si tenemos que agregar puertos, y acá hoy otro gran problema, no tengo una filmina para esto, les pido disculpas, pero creo que el concepto va a quedar claro cuando lo diga. Yo puedo poner un puerto de red extra, o un puerto de red, si es que no venía con puerto de red de la computadora sobre la cual le estoy trabajando, un puerto de red que tenga, ¿sí?, que entre por un conector USB, por ejemplo. Pero tengamos en cuenta de que los protocolos de comunicación IP sobre los cuales estamos trabajando, si bien nunca usamos el total del ancho de banda con el cual
sea, especialmente si vamos a mandar un streaming donde mandamos 2 canales, donde no vamos a utilizar, por ejemplo, 1 gigabit de ancho de banda para enviar 2 canales, de hecho no estamos utilizando esa cantidad de canales, que nosotros no utilicemos ese ancho de banda no quiere decir que verdaderamente tengamos disponible el ancho de banda que nosotros pretendemos para el puerto. A veces cuando trabajamos con puertos gigabit USB 3, si estamos trabajando en un puerto USB 2, no nos olvidemos de que el ancho de banda disponible de ese puerto no es 1 gigabit, son 480 megabit máximo. Entonces, errar de puerto USB a la hora de meter un adaptador USB LAN es un problema. Por otro lado, los anchos de banda disponibles tienen que ver con el bus de datos de la máquina. Entonces, si yo no tengo la máquina puesta en alta performance, ¿sí?, para el PCI Express, ¿sí?, por ejemplo, que son habitualmente los buses de datos sobre los cuales está corriendo la red LAN, también sería un problema porque podemos encontrarnos con un montón de drops, y si bien la red puede ser de 1 gigabit, la red puede ser de 1 gigabit no quiere decir que sea constante eso, y de que tal vez podamos tener alguna que otra pérdida de paquetes, pero no en la subida por ejemplo, en este caso el OBS que está puesto ahí, sino en realidad en la comunicación. Tal vez estamos comunicando simplemente 2 canales, pero esos 2 canales tal vez lleguen con pérdida de paquetes. Convengamos de que si bien estamos trabajando sobre el Internet Protocol, ¿sí?, habitualmente no transmitimos el audio nosotros vía TCP, ahora vamos a charlar un poco de esto, sino que muchas veces lo transmitimos UDP. El TCP, ¿sí?, tiene la particularidad de que cuando enviamos el paquete también lo recibimos, y alguien nos dice, che, ¿este paquete es el que me mandaste? Y uno confirma, sí, es el paquete que te mandé. Si no fuera el paquete, debo reenviarlo, ¿ok? Cuando mando en forma de UDP, si se pierden paquetes en el camino, no importa. Por eso, o sea, no le importa a quien lo está enviando, digo, no hay una corroboración de los datos, ¿sí? Pero eso ayuda a que tengamos menos de ancho de banda disponible asignado a nuestra comunicación. Si yo tengo un buen canal de comunicación, no me importa no corroborar los paquetes, porque sé que no voy a perder paquetes. Pero si estoy utilizando un cable Cat nada, no estoy hablando de un Cat 6, no estamos hablando de un cable, un Cat 5 malo, donde puedo tener algunos puntos de fuga, donde, nada, o sea, situaciones, o al revés, longitudes en las cuales haya reluctancia, o donde haya una gran pérdida ya por las condiciones resistivas del cable o pisos de ruido alto respecto a eso, corro el riesgo de la pérdida de paquetes. Entonces, si yo soy cuidadoso, ¿sí?, respecto a estos detalles, yo me puedo asegurar la calidad de audio tal cual salió de la consola. Caso contrario, puedo encontrarme o con pérdida de paquetes o directamente con la no comunicación en ese caso. No sé si hay alguna pregunta al respecto, pero bueno, hago el chiste de la Matrix porque, como les decía, hoy estamos en condiciones de hacer matrices para todos lados. A la tele le mandamos de una forma, a la televisión digital le mandamos de otra forma, donde podemos prescindir de algún EQ para cortar algo y chequear o lo que sea, o una compresión diferente. A YouTube mandaríamos de otra forma. Y acá es una cosa en donde tenemos que estar, bastante atentos. Porque no solamente vamos a tener que pensar en el grueso de la señal, ¿sí?, de cómo son los niveles de sonoridad sobre los cuales estoy trabajando. Hace un tiempo largo dejamos de medir en root mean square, el valor medio cuadrático, y empezamos a medir en loudness units, el famoso LUFS, donde parece que es el cuco hoy en día, porque las unidades de sonoridad son grandes penalizadores si esto queda subido en las redes a posteriori. Si estoy transmitiendo en un Vimeo, el cual puede quedar on demand, no sería un problema. Si estoy transmitiendo en un YouTube, que luego va a quedar on demand, en el momento que estoy transmitiendo, si cruzo X cantidad de dB/LUFS, sobre los cuales ahora vamos a ver cuál es el número, en la transmisión no pasa nada, pero cuando queda subido, luego puede tener una disminución en su nivel. Pero no es la única penalización que hay acá. Yo no puedo cruzar el -1 dB true peak. Y no estoy hablando de pico, estoy hablando de true peak acá. Tener un medidor true peak es fundamental. Y la medición true peak, en este caso, si yo estoy trabajando con una comunicación digital, mi -1 dB true peak, mi -1.1 dB true peak, es tal cual. Si yo estoy trabajando con una comunicación analógica,
ya corro el riesgo de que más allá del cambio de color de si hay un preamp o un conversor de X características, pero de tal vez no respetar, ¿sí?, los niveles true peak de admisión de la plataforma. Por eso es tan importante esto de la comunicación digital de la cual hablábamos recién, ¿ok? Bien, voy a cambiar un cachito, Filmina. No sé si hay alguna pregunta mientras o algo. Y no sé si se logra ver esto que tengo aquí en pantalla. ¿Ok? Bien. Sí, tenemos hay un par, pero no sé si querés que... Si tiene que ver con lo que veníamos hablando, démosle, decime. No, en realidad justo de lo que decías, lo que hablabas recién, en realidad hicieron una pregunta un poco más temprano, no es Decime. exclusivamente sobre eso, pero hablan sobre que están teniendo bloqueos al momento de streamear, digamos, dice, utilizan plataformas tipo Facebook, Instagram, YouTube, y dice que tienen bloqueos, pero que nadie supo explicárselo. Por Yo el interpreto Content que tiene que ID. ver con una cuestión de derechos, no sé si por De la... derechos, claro, exactamente. Bien, bueno, esos son los grandes problemas de los canales monetizados u otro tipo de cosas más. Sí, a ver, el Content ID es una cosa a la cual mucha gente está migrando, si no les molesta voy a decir marcas, pero simplemente a modo didáctico esto, pero mucha gente estuvo migrando a Twitch durante mucho tiempo por casualmente el tema del Content ID, donde la inteligencia artificial hoy no solamente se está avivando de qué es lo que estamos transmitiendo, sino también si le cambiamos el pitch o le cambiamos la velocidad, también se está dando cuenta. Entonces, las penalizaciones que sufrimos quienes monetizamos YouTube, por ejemplo, son cada vez más grandes, pero en algunos casos el tema es que hay determinadas músicas en particular en donde las discográficas directamente no permiten una división de las regalías, directamente imposibilitan la transmisión de esos fonogramas y lo que se hace es mutear directamente el audio. ¿Te acordás que nos pasó una vez en Plaza Moreno? No vamos a decir la artista, pero una artista muy conocida, en donde el cumpleaños de la Ciudad de La Plata hizo un streaming de una conocida cantante, actriz, y duró, creo que había una buena cantidad de pistas porque ni siquiera creo que llegó la voz a hablar, que ya en el momento en que arranca la mezcla se muere el audio. Y sí, es cierto, determinadas discográficas no permiten, particularmente con esto del Content ID, la transmisión de determinados fonogramas. Entonces, esto es algo que es ajeno a la calidad de transmisión con la cual estamos trabajando, ¿sí? Esto tiene que ver exclusivamente con una cuestión de derechos. Sobre lo que estuvimos hablando hoy particularmente tenía que ver con cuestiones estrictamente de la calidad. No sé si hay algo relacionado a eso también, o alguna otra preguntita más. Sí, acá preguntaban, bueno, es un poquito de eso, pero quizás tenga que ver un poco cuando te metas en el tema de calidad. Hablan sobre el tema de Bluetooth en cuanto a la conectividad para autocine. Ok, bien. No quiero meter un chivo porque estamos trabajando con tema Wi-Fi ahora, pero si quieren que hablemos de Bluetooth, que es algo que no... Tiene dos particularidades el Bluetooth. El tema de Bluetooth es, uno, la latencia, que tenemos una latencia mayor, dos, el peer-to-peer, y tres, hay dos tipos de transmisión Bluetooth hoy, y las que vienen ganando mucho terreno son las aptX y las aptX HD. aptX 16 bits, aptX HD 24. El tema es que si yo tengo que cruzar latencias del orden de 100 milisegundos, empiezo a encontrarme con que, por ejemplo, en un autocine voy a ver la ejecución del músico y voy a escuchar 100 milisegundos más tarde, ¿sí?, el audio con el cual voy a recibir. Pero peor aún todavía, las antenas con las que tengo que trabajar, tengan en cuenta que yo no tengo una gran cantidad de potencia. Y, a ver, si estoy en un espacio cerrado donde tengo una pared de concreto, yo no tengo más de 10 metros cómodamente para transmitir Bluetooth. Y la tasa de bit con la que voy a trabajar es baja, especialmente cuando hay pérdida de paquetes. Entonces, el gran problema del Bluetooth es la distancia sobre la cual tengo que tener yo las antenas respecto a quién va a recibir.
Y ya cruzamos la barrera de la calidad, ya no tenemos problemas. Esto que te decía, el códec aptX realmente trabaja muy bien. Qualcomm es una, disculpe si nombro marcas, ¿no? Pero es una empresa que supo resolver muy bien el tema de códecs de audio para Bluetooth, pero sobre lo cual todavía estamos, en una complicación, es la potencia en la cual podemos radiar Bluetooth. La gran mayoría de los dispositivos Bluetooth que ustedes pueden comprar, si los compran fuera del país, se van a encontrar con que tienen algunos cartelitos en donde avisan de que la radiación, que si bien no es ionizante, puede ser perjudicial para la salud. El ancho de banda con el cual está trabajando es diferente a muchos de los dispositivos de comunicación que normalmente utilizamos. Y dado esto de la necesidad de una gran cantidad de potencia para poder tener una mayor distancia, no se está utilizando Bluetooth en sí como dispositivo de comunicación para hacer la transmisión. Otra cosa es que vos recibas en una radio FM de un teléfono celular, por ejemplo, el audio, y después por Bluetooth lo lleves al vehículo, ahí cambia la cosa. O por Wi-Fi o lo que fuere, y después por Bluetooth lo llevas al vehículo. ¿Sí? Porque estamos trabajando con una radiación mucho menor. No sé si responde un poco a la pregunta, pero por lo menos en este tipo de aplicaciones no estamos trabajando Bluetooth. Igual yo quiero meter más que nada en el tema streaming, perdón, pero no quería dejar de comentar estas cosas porque muchas veces, tal vez la mezcla que estamos realizando para este auto show o para esta cosa que va a ser televisada también termina en YouTube. Hasta hace un año, ¿sí? Las curvas, los niveles de normalización, ¿sí? Estos estándares de loudness eran los que estamos viendo acá, ¿sí? Y vamos a ver que ahora YouTube cambió, pero denme un segundito. Estamos medio corto de tiempo, si no les parece mal, vamos a meterle pata y nos metemos ya con el tema del streaming. Todo esto lo dijimos recién, así que la verdad que no sé si vale la pena puntualizar un poco. Vos decime si hay alguna otra pregunta más mientras. ¿Hay alguna otra? Hay algunas, pero si querés, dale, continuamos con la presentación, porque probablemente hay alguna de las cosas que preguntaron que las expliques ahora bien con el tema. La vamos a hablar ahora. Ok, bien. No las reservamos bien, para... tal cual. Perfecto. Bien, a ver, yo tengo que asignar un ancho de banda, ¿sí?, a mi transmisión. Yo voy a reservar un ancho de banda, el cual no siempre se va a respetar. Los códecs con los cuales estamos trabajando, en su mayoría son de bitrate variable. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo el tiempo pesan lo mismo. Uno reserva un X ancho de banda, que a veces puede ser menor, pero a veces puede ser levemente mayor. Cuando trabajamos con video, el tema de los bitrates es importante porque dependiendo de los colores con los cuales estamos trabajando, cuanto más brillante sea nuestra transmisión, más ancho de banda va a consumir, más letras F vamos a tener, o sea, más unos vamos a encontrarnos. Y nos guste o no, eso conlleva a un mayor ancho de banda asignado para el video. Nosotros en el audio perdemos, si es que tenemos que jugar un poco con esto. Lo bueno es que muchos de los embebedores con los cuales trabajamos permiten subir a las plataformas el audio en un sistema que se llama Pass-Through, el cual, si yo encodie mi audio a 320 kbps, va a subirlo a 320 kbps. Luego después será, problema de quien distribuye luego el audio y el video, si hace un transcoding y baja el audio, algo que por suerte, en la mayoría de los casos, casualmente no sucede. Pero bueno, a ver, cuando estamos trabajando en audio, sepamos también de que no todas las plataformas nos permiten recibir un bitrate mayor a 160 kbps. De hecho, nos pasa, por ejemplo, con YouTube y otras plataformas, que mayor a 160 kbps es como que no lo interpreta. O sea, nuestro 320 lo fuerza a 160. No es algo malo igualmente, porque 160 kbps en un códec AAC es un audio de muy buena calidad. En 192 también lo es. Transmitir en 320 kbps es prácticamente tener un PCM convencional. Realmente el audio, no cambia mucho, salvo en esto que habíamos hablado de los agudos por encima de los 16 kHz, ¿ok? Pero bueno, volviendo un poco a lo que respecta a otro tipo de plataformas, hay algunas plataformas que son un poco más malignas, vamos a poner esa palabra pintoresca, en materia del bitrate de audio, y fíjense que, por ejemplo, Facebook Live
que es una de las pocas plataformas que nos permite subir 4 canales de audio en simultáneo. Si yo quiero trabajar un sonido Ambisonics a tiempo real, en Facebook Live lo puedo hacer, pero me estoy encontrando con que el bitrate sobre el cual voy a trabajar es de 128 kbps. Y los videos con los cuales voy a trabajar también son bastante pequeños, 1280 x 720. Es algo que al día de hoy a nosotros un poco de ruido nos hace. Bueno, ya que estamos, acá hicimos una... ¿te acuerdas cuando dimos esta charla hace un tiempito? No sé de dónde sacamos esta imagen de esta conexión tan mala, pero claro, yo quiero ¿te acordás? Yo quiero reservar un ancho de banda X, por ejemplo, esos 4500 kbps para hacer una transmisión en Full HD con un buen audio, con unos lindos colores en el video. Y me encuentro con que tengo una subida de, acá dice, por ejemplo, tengo 0,47 megabits por segundo. Realmente es una tasa de subida extremadamente baja. Esto, claro, no nos permitiría trabajar la tasa de bits sobre la cual estamos hablando. Claramente no es una conexión a internet apta para lo que nosotros buscamos. Nosotros tenemos que considerar que del bitrate con el que pretendemos trabajar, al menos deberíamos contar con 1,5 veces ese bitrate con el cual nosotros pretendíamos hacer nuestra transmisión. Y respecto al tema de los enlaces, bueno, creo que esto ya lo conocen todos y se ha hablado en otras charlas. Lo ideal sería trabajar con enlaces simétricos, ¿sí? O al menos, ¿sí? Con algún enlace que nos asegure durante todo el tiempo, ¿sí? Contar con ese ancho de banda disponible. Muchos de los servicios hogareños o servicios convencionales, que eventualmente uno los mide y dice, mirá, tengo 17, tengo 20 megas de subida. El problema no es que no sean constantes los 20 megas y en algún momento los 20 megas se vayan a 17, 15 megas, sino que en algún momento se vayan a 0, ¿sí? Lo cual nos podría hacer perder la transmisión. Por eso, mucha gente que trabaja streaming suele trabajar con dispositivos balanceadores, los cuales combina el cable de red, van a ver que tienen la entrada LAN, tienen la conexión de red doméstica o del lugar en donde se encuentran, pero a su vez complementan, ¿sí? Con algún chip GSM, el cual les permita trabajar con alguna red GSM casualmente para robar datos, no de un internet de cable, sino casualmente de una red de telefonía celular. ¿Ok? Bueno, respecto al tema de latencia, los pings y demás, acá hablamos de latencias recomendadas menores a 60 milisegundos. Sí, es cierto. Alguien me va a decir, entonces, ¿por qué tengo tanta latencia cuando subo a la nube y cuando estoy en YouTube, por ejemplo, me encuentro con que mi transmisión sale 40 segundos más tarde? No nos olvidemos de que estamos subiendo a la nube, pero luego eso queda disponible para que la gente baje el stream de datos. Y en algunos casos requiere, como habíamos dicho recién, de un transcoding, ¿sí? Yo estoy subiendo tal vez en un bitrate alto, porque pretendo un video de Full HD con un buen audio, y lo que me encuentro luego es que la persona que está en sus hogares no tiene el ancho de banda disponible para recibir ese ancho de banda y necesita, ¿sí? Una tasa de bits más baja, y esa tasa de bits es un video en particular diferente. No se reduce lo que yo estoy enviando, sino que recibe directamente otro video que instante a instante, o sea, se va transcodeando de lo que yo estoy diciendo. Bueno, esto que la anécdota de Facebook Live está. Cuando estoy trabajando en YouTube, si ustedes quieren saber la tasa de bit con la que se está trabajando, pueden hacer un simple botón derecho en el video, sacan las estadísticas, van a tener, no sé si logran ver mi mouse, no creo que lo vean, pero dice, donde dice el Viewport Frames, van a tener ¿cómo es esto? El mosaico sobre el cual están trabajando y van a ver, o sea, cuál es el tamaño del video disponible. Se van a encontrar luego con algo interesante que es el volumen, ¿sí? En donde el volumen les va a decir seguramente 100% si tiene la perilla de volumen al 100% puesta, pero si es un audio que quedó subido luego de una penalización del audio, se van a encontrar el porcentaje de audio con el cual están escuchando cuánto les bajó el volumen, básicamente. Lo bueno es que además de dártelo un porcentaje, alguien te avisa luego también cuánto significa eso en decibeles. Cuando vean 6 dB de nivel penalizado, se van a encontrar que están al 50% de la calidad de audio en materia de rango dinámico que podían aprovechar.
Y luego abajo hay algo que es muy interesante, que van a ver que dice, bueno, tienen el códec de video y el códec de audio. ¿Sí? Fíjense que dice Opus 251, que es algo sobre lo cual acá les voy a mostrar, pero no sé si estoy tapando el cartelito, un cachito que voy a correr mi cara, así pueden ver, bueno, los códecs de YouTube. Los códecs de YouTube no son los mismos dependiendo el tipo de video que están viendo, ¿sí? Tiene que ver un poco con el tamaño del video, pero a su vez también tiene que ver, ¿sí?, con la cantidad de fotogramas, ¿sí? Fíjense que no todos son de 25 frames por segundo, también tienen algunos videos de menor cantidad de fotogramas. Hay videos que solamente contienen el audio, ¿sí? Eso es muy interesante. Fíjense también de que cuando están trabajando en MP4, en algunos casos van a ver audio Opus, en otros casos van a ver audio tipo AAC. Fíjense cómo en WebM se van a encontrar con audio Opus, ¿sí?, la gran mayoría de las veces. Y fíjense cómo en algunos casos el Opus, ¿sí?, lo van a ver como Vorbis directamente, ¿sí? Dependiendo del tipo de video, entonces, nos vamos a encontrar con distintos códecs de audio. Técnicamente son todos... y hay algunos casos en donde no van a encontrar el audio en 48 kHz, sino que lo van a encontrar en 44.100 muestras por segundo. Todo dependiendo del tipo de video, ¿ok? ¿Sí? Ya sabemos que video manda, ¿sí? Pero es muy importante entender cómo cambian esos códecs al audio y cuáles tienen mayor o menor deformación. Luego, por otro lado, se van a encontrar con que en algunos casos hay unos viejos videos de YouTube. Yo les iba a mostrar el chiste del que no se corte, pero los viejos videos de YouTube, H263 y demás, eran extensiones tipo FLV. Y la FLV, ¿sí?, el audio era MP3, no es ni AC, ni es otro tipo de códec tipo Opus, sino que es MP3. Y las tasas de bit bajas en MP3 suenan mal. Miren, ya que estamos, vamos a ver, le muestro un pequeño chiste, a ver si se ve acá, lo están viendo. Creo que se está escuchando. Ok. Es una publicidad que hice hace muchos años. La cual se ve bastante mal, como verán. Esperen que le voy a bajar el volumen, pero bueno. Se ve bastante mal, pero también se escucha bastante mal. ¿Por qué? Porque es FLV esto. Esto se subió hace mucho tiempo. Un poco... Le pido disculpas si a alguno le parece sexista alguno de los chistes que tiene, pero es una publicidad muy vieja. Y, perdón, no era yo el de la publicidad, simplemente soy parecido. La publicidad era la famosa que no se corte, y no era que no se corte internet, sino era que no se corte acá la onda de los egresados, que no se corte promoción 88, dice acá el muchacho. Y un poco el chiste de todo esto es que fíjense la definición que tiene este video, que es bastante mala, porque nada, estamos trabajando con tasas de bit más bajo por el ancho de banda disponible de la época, pero el audio también, escuchen. Bueno, ya está, ahí terminó. El audio es MP3, ¿ok? Y si yo tengo disponibles, por ejemplo, 96 kbps si tengo disponibles 46 kbps para este MP3, 46 kbps de un MP3, suena desastroso frente a un 48 kbps de un AAC. Un 320 de MP3, ¿sí?, que se asemeja bastante a un PCM convencional, está muy a la altura de un 128 de AAC, incluso de un 96 kbps de un AAC. Entonces, sepamos, ¿sí?, de que muchos tipos de códecs de video sobre los cuales estamos trabajando fuerzan también en algunas plataformas a determinados códecs de audio. ¿Ok? Bueno, creo que esta aclaración, no sé si... después pueden ver los códigos a cuál corresponde cada uno de los tipos de video. Me interesaría que nos quedemos con esto. Yo no sé si se ve bien. Sí, se ve bien. Opus, que cada vez va cobrando más relevancia, es uno de los códecs que casualmente, además de mejor trabajar, es open source. Entonces, más allá de ir mejorándose con aportes de gente desinteresada, o al menos con mucho amor al arte, sepamos de que no tenemos que pagarle a nadie para poder usar este códec. Y es un códec, ¿sí?, en full band estéreo, tiene muchísima calidad en tasas de bits bajas, ¿ok?
Pero por sobre todo hay una cosa que es interesante de todo esto, que es el tiempo en que me toma a mí hacer una codificación Opus, ¿sí? Ok, a mí no me toma tanto tiempo hacer una codificación Opus. En AC, ¿sí? Todo muy bien con el Advanced Audio Coding, lo vamos a ver seguramente en el MP4, MP4B, en el M4P, en el M4B, en el M4R, 3GP, el MP4. Bueno, hay un montón de extensiones de video que trabajan, ¿sí? Con AAC. Hoy les había dicho que seguramente lo encuentren como HEAAC. El High Efficiency lo van a ver mucho en la televisión digital, ¿sí? ¿Y cuál es un poco el chiste de la AC y por qué la AC cobra tanta relevancia? Se puede reproducir de la misma forma en dispositivos Android como en dispositivos de Apple, ¿sí? Pero a su vez la metadata que tiene, ¿sí? Permite, entre otras cosas, meter los derechos de autor, que es algo que no todos los codecs permiten tener en forma inherente. Por eso, al día de hoy, mucha gente opta igualmente por transmitir AC por estas cuestiones de la metadata. Bueno, después si quieren charlamos un poquito más de esto, si nos sobra un poco de tiempo. La tasa de bit es variable, pero esto nos permitiría, dependiendo del contenido, tener una tasa de bit más alta, instante a instante. Respecto al tema del AC, si bien dice que tenemos una resolución de 23,43 Hz, esto significa que las ventanas de la definición serían de ancho de banda de 23 Hz, lo cual en graves, fíjense que de 0 a 23 Hz hay una ventana de Fourier, de 23 a casi 50 tengo otra ventana, ya sabemos de que los recontragraves no hay una super definición, pero está bastante bien. Sabemos de que cuanto más tiempo me tome yo para hacer esto, mejor será la ventana con la cual va a trabajar. Entonces, los 2,6 milisegundos también es un tiempo en codeo medio chico, pero con un poquito más de tiempo anda mucho mejor. Ahora bien, bueno, no quiero que hablemos un poquito de cómo funciona el códec en sí, porque me van a tirar con de todo. Sepan en sí de que la transformada del coseno discreta modificada es el principio de funcionamiento sobre el cual se trabajan cada una de las bandas sobre la cual se subdivide el audio. Esto tiene una particularidad. Esta transformada no es como las típicas ventanas Hanning, Han o Hamming que vemos en los Fourieres, en donde vemos como una especie de ripple en los estadios más bajos y donde en realidad en la banda central son con formas más puntiagudas, sino que acá esto tiene una forma más de meseta y parece que es un pasabanda, lo cual modifica menos al audio. Y tendemos un poco a esto. El tema es que, bueno, nada, necesitamos una X cantidad de muestras para poder hacerlo. Y, bueno, fíjense que tratamos de trabajar con al menos ventanas de 512 muestras. 512 muestras es un tiempo considerable en materia de latencia. Igualmente no llegamos a un frame de latencia, a un frame de video, pero sepamos de que esto está saliendo un poquito más tarde. Bueno, a ver, ¿cómo es el códec por dentro? Hoy les había dicho algo ¿cómo es esto? Del joint stereo. Y es cierto que trabajamos el centro diferente de los costados en este tipo de codecs. Es algo que tiene sentido porque habitualmente los costados suelen tener menos información. Podemos usar una tasa de bit más chica hacia los costados que al centro, lo cual, si trabajamos inteligentemente, podemos tener mayor definición en todo lo que va al medio, que es lo que técnicamente más espacio ocuparía en lo que estamos haciendo. Pero en materia de crosstalk y demás, para nosotros es importante la correlación cruzada. Entonces, a ver, cuando yo armo un códec de audio, yo tengo la posibilidad de elegir los parámetros de codificación, yo voy a tender casualmente a las tasas de bit más altas y voy a tender también, entre otras cosas, a que esa tasa de bit cambie lo menos posible. Si me sobra tiempo, charlaremos un poquito de esto. El joint stereo era esto que les había dicho. Tenemos dos tipos de joint stereo. El MS Coding casualmente es sobre el cual está trabajando el AC y no dista mucho de cómo trabaja, por ejemplo, formatos sin pérdida, como el Monkey Audio o el FLAC. ¿Okay? Entonces, esto hace que el AC sea un buen codec. Pero bueno, esto que habíamos hablado de las correlaciones, sepamos de que a frecuencias muy bajas se termina convirtiendo en mono. Opus, por suerte, vino a solucionar muchos de estos problemas. Les había dicho que Opus, si bien es lossy, tiene muy buena calidad. Pertenece a la familia de los OGGs. Y, a ver, hay mucha gente metida en esto, está la gente de Mozilla, además gente que, como les había dicho, son cabezas open source.
Es un códec que constantemente se va mejorando y es un códec que, entre otras cosas, bueno, después si quieren pueden hacerle pausa cuando quieran subir el video y van a ver lo que está escrito acá. Opus trabaja mucho más rápido en el encodeo que la AC, ¿ok? Esto implicaría que tal vez yo pueda aplicar una codificación Opus sin tener que pensar entonces en grandes latencias a tasas de bits altos. Entonces yo quiero tener buena definición y con un Opus lo puedo encontrar rápidamente. Por algo también nos vamos a encontrar que plataformas como YouTube está cada vez proliferando más el encodeo Opus, y es algo que muchos embevedores ya están trabajando, y el Opus lo levanta prácticamente todos los sistemas operativos sin ningún problema. Hoy les había dicho respecto a los niveles de intensidad sobre los cuales estamos trabajando y sobre los niveles de sonoridad. Pueden bajarse la ITU 1770 o la R128, pero bueno, acá en la 2434 también tienen todas las sugerencias para entregar el audio en broadcast, que de hecho en broadcast solemos trabajar con niveles mucho menores que en las plataformas de distribución digital. El menos 23 LUFS es prácticamente el estándar europeo, y acá hicimos la corrección de que desde septiembre del año pasado YouTube también nos metió el freno de que si nosotros le íbamos a enviar audio lo que estábamos mezclando, ya teníamos que empezar a pensar no en menos 13 sino en menos 14 LUFS, pese a que es bastante cuestionable y si la curva acá se respeta y no. Bien, nosotros que estamos acostumbrados a mandar el audio a otro tipo de plataformas, sepamos de que no siempre estamos trabajando con este tipo de códecs tan benignos, ¿ok? Y en algunos casos las comunicaciones no utilizan los códecs convencionales, sino que trabajan con protocolos de comunicación tipo los de telefonía, y la comunicación SIP o H323 es la que habitualmente utilizamos, por ejemplo, en Zoom, y estamos utilizando códecs de audio, salvo en el estéreo, que es Opus, códecs de audio un tanto dañinos. No olviden de configurar el Zoom en estéreo, por favor, si van a transmitir música, si lo van a hacer a través de Zoom. Ahora Zoom tiene una particularidad de que está pensando en unas modificaciones. La implementación del no ducking, entre otras cosas, es práctico para nuestras aplicaciones musicales. Y nada, y la migración a Opus en el códec de audio es algo que claramente a nosotros nos beneficia fuertemente si lo que vamos a transmitir a través de Zoom es música. Muchas veces hemos resuelto este tipo de cosas encodeando previo a Zoom y enviando el audio a través de protocolos como el NDI y demás. Creo que me quedaron corridas las filminas y les pido disculpas. Bueno, estas son cosas que tranquilamente no podríamos obviar. Hablemos un poquito de cómo estamos streameando en la actualidad, y déjenme ver cómo estamos de tiempo tenemos casi 10 minutos, me van a retar, así que hablemos un poquitito de los programas que estamos utilizando, los cuales en muchos casos lo estamos usando como embebedores directamente, porque estamos recibiendo el video vía o USB o red, pero también estamos, o eventualmente si tenemos alguna placa de video y ya estamos recibiendo el audio vía SDI o eventualmente HDMI, pero también estamos, o pretendemos, ingresar el audio a través de protocolos digitales. ¿Tenemos alguna contra con respecto a esto? Sí, el sincro entre el video y el audio es algo que no podemos dejar de considerar. Esto sucede prácticamente en todos los embebedores, ¿sí? De hecho, hay procesos de video que tienen una latencia considerable, ni hablar de que hay cámaras que ya por sí traen consigo una latencia, o embebedores o conversores que ya traen, como les decía, una latencia considerable. Es algo que no podemos dejar de lado. Los más conocidos son el OBS, el vMix, el Livestream Studio y el Wirecast. Algunos de estos software también tienen hardware. De hecho, Wirecast tiene su hardware abocado a estos menesteres.
Y para aquellos que trabajan con softwares y lo que tienen que hacer es sacar el audio de su software y, por ejemplo, alguien que da clases o alguien que está trabajando en una DAW y necesita sacar el audio de la DAW y streamearlo. Tenemos un montón de enrutadores muy interesantes. Acá les voy a mostrar algunos gratuitos como los de Voicemeeter, que están en el Banana. Tenemos el Potato también, que son mixers virtuales que nos permiten asignarlos a salidas auxiliares de las DAW, por ejemplo, y nos permitirían luego llevarlos a, por ejemplo, un OBS sin ningún problema. No sé si logran ver al centro del Potato, fíjense que tenemos incluso controles de nivel para el Skype, para el Google Chrome. Bueno, hay un Explorer dando vuelta, no sabemos qué hace, y también tienen distintas entradas de hardware diferentes. Ustedes tienen prácticamente una consola de mezcla de audio acá, en donde pueden hacer management del audio de distintos softwares, pero a su vez también de distintas entradas físicas que tengan en la consola. Cuando no podamos realizarlo cómodamente de un software a otro software, también contamos con cables de audio virtuales, como el Virtual Audio Cable, que también lo realiza la misma gente que desarrolló el Voicemeeter, puesto a las aplicaciones musicales de las cuales estamos hablando hoy respecto al Zoom y demás, es muy práctico. Skype for Business tiene algunas mejoras interesantes en donde es muy fácil reproducir el audio del escritorio con alta calidad, no en mono, y también poder sacar el audio de una DAW. Pero bueno, una de las tantas cosas que estamos utilizando para linkear softwares hoy en día o protocolos de comunicación que pueden correr a través de la misma red, como lo estoy haciendo yo en este momento, porque yo le estoy mandando el audio y el video a Ezequiel vía NDI, es casualmente uno de estos tantos protocolos en donde podemos transportar tanto video como audio, y si estamos sobre la misma red LAN, poder distribuirlo a diferentes softwares, ¿sí?, que interpreten este protocolo, ¿sí?, y poder llevar, como estoy haciendo yo en este caso, mi video a través de NDI a el Zoom que estamos utilizando tanto con Alan como con Ezequiel, y ustedes luego lo reciben, creo que de la misma forma, a el Vimeo que están utilizando. Estamos en la misma red, y de esta forma estamos llevando el audio y el video. Ahora, de alguna forma ese audio tiene que estar digitalizado, lo mismo que el video. Y si tenemos hardwares abocados a esto, a veces parece que es mucho más sencillo. No quería dejar de mostrarles algunas de las cosas. No puse nada de Blackmagic, porque sé que la gente de CBC que distribuyen esto les pueden hablar mucho al respecto. Pero bueno, no quería dejar de mencionar algunas de las cosas que están utilizándose en la actualidad, como el TriCaster, el cual, no sé si ven abajo a la derecha, hay unas entradas XLR. Esto es muy interesante como herramienta de hardware para hacer el embebido, para hacer una serie de tareas que para nosotros pueden ser prácticas, pero, y acá pongo el pero, otra vez estamos pasando por conversores y eventualmente por preamplificadores que pueden modificar nuestros niveles, además de cambiar el color de la señal, ¿sí? Ya el crosstalk es una cosa que ni me preocupa, cuando ahora sí me está preocupando fuertemente el tema de los niveles. Por eso la importancia de que si bien uno puede contar, ¿sí?, con dispositivos de adquisición de audio, lo importante tal vez es no alejarse de la mezcla que está haciendo la persona que está particularmente haciendo la mezcla, o si la persona que está haciendo la mezcla luego va a pasar por algún proceso tipo mastering, que ese proceso, ¿sí?, la salida de ese proceso sea respetada a la hora de embeberse el audio al video, ¿ok? Esto que estoy viendo acá es el Wirecast, el hardware del Wirecast que estoy viendo acá. Es muy interesante cómo ustedes pueden combinar acá el audio con el video, con un montón de otras cosas más. Tengo acá algunos otros algunos otros hardwares y algunos un tanto más modernos en donde ustedes pueden realizar este tipo de tareas. Muchos están viniendo ahora incluso con protocolos de IP, acá está el guía del Wirecast. Acá está, perdón, era donde además de tener la posibilidad de trabajar con determinada cantidad de X de entradas de video, bueno, fíjense que hay unos mini plugs ahí que asustan un poquito para recibir el audio. Nosotros igualmente podemos recibir el audio a través de red, y contando con determinados tipos de protocolos como el AES67, el cual sabemos que es compatible con la gran mayoría de los dispositivos en la actualidad. Nuestros amigos que utilizan Dante o Ravenna o demás pueden tranquilamente migrar sus
o sea, modificar su protocolo de comunicación, como por ejemplo una consola Yamaha, y pasarlo a una S67 sin problemas, podríamos entonces entrar a este tipo de dispositivos y asegurarnos de recibir el audio de una forma un tanto más sana, ¿sí? Donde las distancias ya no nos molestan tanto, donde los cambios de color no van a ser un problema, pero por supuesto los cambios de nivel, si nos aseguran no tener ni sobremodulaciones, ni cruzar niveles TruePic que eventualmente las plataformas puedan molestar. Yo no sé si hay algún tipo de preguntas o algo. Quiero que antes de que se nos acabe el tiempo, nos quedemos con algo que creo que es importante. Hoy, en tiempos de streaming, ¿sí? Ya no tenemos las grandes limitaciones respecto a anchos de banda con las cuales vimos hoy que sucedía en el viejo concepto del broadcast, ¿no? Donde la televisión, donde la radio FM y todas estas cosas que hoy nos estamos cruzando nuevamente, especialmente con el tema de la radio FM por los autocines, los autoshows y ese tipo de cosas, pudieran hacernos tener que mezclar distinto, ¿sí? Pero vamos de vuelta a lo mismo, estamos con la televisión digital, estamos con las plataformas digitales de distribución de audio y video, en donde ya no tenemos ni limitaciones de rango dinámico prácticamente, pero por sobre todo no tenemos limitaciones fuertes del ancho de banda, especialmente en el low end, ¿ok? Entonces, la invitación es a perder el miedo al low end, la invitación es a hacer un cuidado por demás de la salida de audio y confiar en que lo que sale de la consola, si realmente es lo que nosotros buscamos, llegue a destino de esa forma, ¿ok? Una licencia de una conocida marca de protocolos IP que convierta cualquier puerto de red de una computadora sale $29. $29, bueno, en Argentina hoy parece que duele bastante, digo, pero es un número extremadamente bajo para, o sea, un periférico que ya de por sí la gran mayoría de las computadoras tienen, y convertiría cualquier puerto de red, o cualquier puerto de red agregable, como puede ser un USB 3 a Red LAN, podría convertir entonces, como les decía recién, en un mecanismo de recepción, en este caso, de la gran mayoría de las consolas digitales, en un protocolo que nos aseguraría no perder calidad, ¿sí? No tener problemas de ruido a la distancia, no tener crosstalk, ¿sí? No tener errores de polaridades, y por sobre todo, en esto que decíamos de mantener los niveles, no sufrir penalizaciones innecesarias, eventualmente en plataformas, si es que el audio luego va a quedar on demand, ¿ok? Contame un poquitito cómo venimos, decime si hay algunas preguntas. Sí, hay mucho para hablar de esto. Decime ese. Si querés, mira, hay un par que yo los estuve acá juntando porque tienen un poco que ver sobre lo mismo, en términos un poco más como prácticos, porque preguntaban, por ejemplo, sobre configuraciones o calidad en sí, como para mantener una transmisión estable, o cómo se puede aplicar, vos hablabas del códec Opus al OBS. Okay. Quizás hay un par de preguntas que vienen por ese lado. Bueno, es importante entender de que parte de la culpa del códec igualmente la tiene que tener quien luego va a hacer la distribución. ¿Por qué digo esto? O sea, hay dos tipos de servicio, el que sube, por así decir, y luego el que distribuye, ¿ok? ¿Qué sucede si la plataforma de distribución no maneja ese códec? Eso es importante. Entonces, nosotros cuando conocemos el tipo de plataforma sobre el cual vamos a trabajar, ya nos damos una idea de cuál va a ser el códec destino. Sin ir más lejos, bueno, hoy justo mencioné Wousa, acá en Movistar particularmente utilizan ese, hay otros, yo no sé si está bien que lo nombre, pero hay otros streamings en los que hemos participado en particular que lo utilizan. Tiene la posibilidad, entre otras cosas, de subir el códec de audio hecho por mí, ¿sí? Hecho por mí, ¿ok? Y no lo modifica, sino que lo recibe en una cosa que se llama pass-through, en donde, así como se lo mandé, directamente lo redistribuye, ¿sí? Salvo de que quien está del otro lado necesite menos calidad de video por su ancho de banda, porque lo elige, por lo que fuere, y entonces ahí sí pasa por un transcoding. Pero particularmente ese servicio
tiene dos tipos de servicios, un servicio tipo cloud y un servicio tipo, entre comillas, server. En el servicio server yo hago las cuentas, tengo una máquina abocada a ello, y eso me permite casualmente elegir el código que yo quiera, puede ser OPA, puede ser unos cuantos más, en la tasa de bits que a mí se me ocurren. Pero, si yo estoy trabajando con el servicio cloud de ellos, donde técnicamente ellos hacen la gran mayoría de las cuentas, no yo, el codec es AAC. La tasa de bits, ¿me siguen ahí? La tasa de bits la elijo yo. ¿Me perdiste ese o me seguís teniendo? No, estás. El video está un poquito lento, pero en audio estás. Oh, me perdieron. Ok. Bueno, la tasa de bits, la elijo yo, ¿ok? Y medio que me quedé quieto, ¿no? En el audio me perdiste, ¿no? Ok. En el video está congelado. Ok, bueno, las preguntas son más divertidas. Ok, la tasa de bits, que esto es importante, la tasa de bits no... ¿Cómo es esto? Dejé de escucharte, perdón. Espero... Ahí volviste. Ahí te escuché. Bien, perfecto. Bien, la tasa de bits la elijo yo entonces. Voy a tratar de elegir la tasa de bits más alta, ¿ok? Tengamos en cuenta que en el porcentaje de video, a menos que esté trabajando con un video muy chico, la tasa de bits de audio, porcentualmente con el video, suele estar del 10% para abajo si estoy trabajando en un 320, en lo que respecta a una transmisión de un Full HD o en realidad un HD, ¿no? Los 2500 kbps que forzamos a veces por ejemplo, en el famoso OBS, nos aseguran tener un poco más que el 720 habitual con el cual podemos transmitir. Lo cierto que por ahí, con 3500 ya estamos sí, en condiciones de entregar un Full HD propiamente dicho, dependiendo de los colores que utilicemos, ¿sí? Pero con 4500 kbps ya tengo ¿sí? un Full HD bien. Ahora alguien me dijo la estabilidad al respecto. A ver, si yo cuento con el ancho de banda suficiente, por ejemplo con, no sé, un ancho de banda de 7000 de 7000 kbps, o sea, sí, ok. ¿Estoy en condiciones de poder hacer una transmisión Full HD? Sí, sin ningún problema. Sí. Lo que necesitamos es estabilidad, obviamente, en el servicio o sea, que nuestra red sea estable. ¿Okay? En materia de audio, asegurarnos, entre otras cosas también, de que el servicio de distribución pueda manejar esa tasa de bits. Les había comentado recién que yo, por más que suba 320 kbps ¿cómo se llama esto? Si estoy subiendo 320 kbps en audio, por ejemplo, en un YouTube, no puedo forzar un más de 160 en la subida que estoy haciendo. Y eso no es un detalle menor, dependiendo del tipo ¿cómo es esto? Dependiendo del tipo de video con el que esté trabajando. Bien, bueno, obviamente voy a sacar acá el video porque me volví a tildar, ¿no? Chicos, esto del cómo encodeo yo el audio, hay una cosa que es fundamental. Si yo estoy enviando un audio, ¿sí? Yo estoy enviando un audio que no tiene que no tiene el ancho de banda suficiente como para poder aprovecharse para poder aprovecharse una buena tasa de bits, no gastemos entonces una tasa de bits en eso. Lo que pasa es que yo tengo que venir a defender el audio hoy. Entonces yo tendría que decir, bueno, reduzcamos la tasa de bit de video y mantengamos una tasa de bit alta de audio. No todas las plataformas permiten un pass-through. Sepamos entonces de que sí va a suceder un condicionamiento en donde me van a, si estoy consumiendo mucho ancho con el video, ¿me puede reducir el audio? Sí, es cierto. Y peor aún todavía, en lo que respecta al transcoding, que es ese downgrade que haría la plataforma de distribución cuando yo escucho en mi casa, o veo en mi casa, y en vez de recibir el Full HD no tengo el ancho de banda suficiente y yo quiero bajar, es importante entender también cómo funciona eso. Y en algunos casos, ¿sí? El hecho de hacer un ensanchamiento de la base estéreo por demás, el hecho de trabajar filtrando por encima, esto no es muy sano, pero mucha gente filtra por encima de los 12 kHz y medio. ¿Por qué están haciendo eso? Porque muchas veces en el transcoding lo que sucede es que empieza a haber alias. ¿Sí? Muchas plataformas de distribución en el transcoding bajan el audio a una frecuencia de muestreo
no es de 4400, peor aún, de 32 kHz, lo cual saben de que eso no nos habilita a un ancho de banda mayor a 16 kHz, ¿sí? Ok. Y en la última banda las últimas bandas de Fourier se ven bastante afectadas, entonces al trabajar un audio de hasta 12 kHz y medio, lo cual es bastante nocivo y ya otra vez nos lleva, ya estamos pensando en la FM nuevamente y ese tipo de cosas, pero sabiendo de que se van a encontrar con esos formatos de destino, les ahorran esa especie de esos artefactos sonoros que suenan como flangers, ¿vieron? Bueno, esos alias innecesarios en el transcoding. A ver, claramente no es lo ideal y no es si me permiten esas recomendaciones, no es la idea de tirar recetas, pero lo ideal sería no pensar de esa forma, de contar con el ancho de banda suficiente. Pero bueno, hay servicios que lamentablemente no entregan el audio en frecuencias de muestreo mayores a esos números que les dije. No es el caso de las plataformas de distribución masivas como YouTube, como Vimeo, o los on demand, como puede ser el Wowza, por ejemplo, y demás. Bien, tírame alguna otra mientras. Bien, tenemos, si querés, ya, como para ir cerrando, tenemos dos así medio como cortitas. Me parece que acá preguntó alguien que viene del audio y alguien del video, porque por un lado preguntan para YouTube específicamente cuál es el nivel de audio que se debe trabajar, y también preguntan, si querés ya te la dejo para que... Sí. Por el lado del video, dice para los encargados del streaming de video, ¿cómo pueden recibir efectivamente el protocolo Dante? Ok, bien, buenísimas las dos preguntas. La primera, a ver, ya creo que lo habíamos nombrado, vamos a trabajar con un, ¿cómo se llama esto? Vamos a trabajar con un nivel true peak, que no es lo mismo que nivel de pico. El true peak está considerando el intersample peak y otras cosas más. O sea, ¿qué significa esto del intersample peak? Si entre sample y sample la curva sigue creciendo y tiene una interpolación del estilo sinusoidal, ¿qué trae consigo ello? Que entre punto y punto puede haber como una curvita, una montañita entre esos puntos que sea mayor a esos dos puntos, ¿sí? Entonces, en ese caso, para nosotros es importantísimo considerar lo que pasa en el medio. El intersample peaking, ¿sí?, es el que nos va a definir el verdadero pico. Entonces, nuestro true peak está entre muestras. ¿Ok? Entonces, el true peak que vamos a hacer nosotros, ¿sí?, en este caso, es el número intermedio que nos da entre esas dos muestras. ¿Muchos medidores tienen eso? Sí. Loudness meters consideran true peak, sí. Entonces, no crucemos el -1, ¿sí? Spotify es uno de los grandes dañadores a posteriori del -1, porque te ponen un compresor, por ejemplo. Y es un compresor bastante malo. Es un limitador, en realidad. Y tiene 10 milisegundos de ataque, y no me acuerdo si eran 50 milisegundos de release, no recuerdo bien, pero pone un limitador. Y convengamos que no es un limitador ni de calidad, ni con oversample, ni ese tipo de cosas. Bueno, volviendo a lo que charlaban recién de los niveles, de niveles, consideramos recién lo que decía recién del true peak, pero a su vez también respecto a los niveles LUFS, ¿sí? No cruzar el -14 de ser posible, ¿ok? Bien. Volviendo a lo de recién, si yo tengo una computadora con un puerto de red, ¿sí?, de 1 gigabit de ancho de banda disponible, que lo puedo utilizar en un montón de cosas, puedo mandar video, o sea, con un switch yo puedo administrar un montón de cosas, hasta incluso internet, por más que no es lo ideal. Yo en alguno de esos puertos disponibles que pueda tener en el switch, puedo enviar audio vía Dante, por ejemplo, vía SoundGrid, sí lo puedo hacer sin ningún problema. Por otro lado, lo ideal sería tener un puerto de red igual exclusivamente dedicado para el audio, ¿ok? Pueden comprar en casi cualquier casa de computación un cable USB 3, por ejemplo, a red. Los que trabajan con Windows, los que trabajan con los dispositivos de Apple, bueno, es un poco más caro, pero dispositivos USB-C a puerto LAN hay un montón. Tratemos de trabajar con anchos de banda de gigabit. Eso es importante. Hay algunas Mac que tienen puerto de 10 gigabit, no lo va a interpretar el Dante, tengan cuidado con eso. Y después, por otro lado, como protocolo seguro, el Dante, a diferencia de otros protocolos de red, es un protocolo que admite redundancia.
El protocolo SoundGrid no es un protocolo redundante. Si bien yo puedo redundar servidores, eso es una cosa, pero yo no puedo asignar dos cables, por así decir, a un mismo dispositivo. Entra en colapso el servidor y no interpreta lo que sucede en la red. Se te cae el servidor básicamente cuando le pones o sea, dos cables de red que vienen del mismo dispositivo. No está mal igual, es que es un protocolo que no es redundante, simplemente eso, pero es muy estable en un montón de cosas, es un muy buen protocolo. Sin embargo, el protocolo Dante no admitiría que yo trabaje sobre dos red LAN en paralelo, una primaria y una secundaria, y a ver, no debería caerse una red, pero si se cae una red está la otra disponible. Lo que necesito son dos puertos de red. Puedo, como te decía recién, utilizar, si yo tengo una computadora que no tiene o puertos de red nativos o tiene un solo puerto de red nativo, puedo agregar otro puerto de red vía USB. Tengamos en cuenta de que tiene una latencia apenas mayor en la comunicación, eso porque, nada, estoy haciendo un traspaso o sea, es un doble traspaso por bus de datos, hay procesos en el medio, por así decir. Procesos simplemente en lo que respecta a la distribución digital, ¿no? Okay. Y es algo administrado por el sistema operativo, no es algo sobre lo cual nosotros tengamos dominio, salvo el buffer y demás, o sea, la latencia en sí de red extra, el producto del USB ya no es culpa nuestra. Y a lo que voy es, quienes quieran trabajarlo en video, sí, se lo pueden hacer sin ningún problema. Es muy probable que suceda que tenga que hacer un empate, ¿sí?, entre el audio y el video. Y, a ver, si nosotros queremos trabajar el Dante en forma segura, nosotros podemos agregar un tiempo de buffer, el cual nos asegure que si bien el audio va a caer apenas más tarde, tengamos menor tasa de pérdida de paquetes si que lo hubiera, por más que no debería, porque nosotros transmitimos a través de cable, básicamente. ¿Okay? ¿Cuál es la gran ventaja igual de esto? Difícilmente nos encontremos con que la latencia sea mayor a lo que es un frame de video. Entonces, nada, en nuestro caso, es 99% probable de que nuestro audio, a menos de que tengamos procesos externos o plugins o lo que fuera, no llegue más tarde que el video, ¿sí? Luego, o sea, lo que habría que hacer es, si los procesos de video tienen una latencia considerable, es asignar un retraso al audio para que luego se empate con el video. No sé si tenemos más preguntas. No, creo que ya estamos más o menos, además con el tiempo. Déjame chequear si me queda una por acá. No, con esto creo que ahí estamos bien. Bueno, buenísimo ese. A ver, perdámosle el miedo a la comunicación digital de audio, perdámosle el miedo a los procesos sobre los cuales trabajamos, rango dinámico. El audio masterizado es necesario, ¿sí? Es más, es importante que ahora en materia de streaming cuidemos, o sea, ya que nos pueden escuchar bien ahora, ¿sí?, y ya que no tenemos que pasar obligadamente por Optimods o determinado otro tipo de cosas para mejorar el audio, sino que ya casi como que el audio es culpa prácticamente del operador o sea, hoy nosotros podemos realmente jugar con el audio de una forma en la cual entregamos el audio y no y la culpa es nuestra de lo que está sucediendo, si es que efectivamente se respeta vía un protocolo de red o algún otro protocolo de distribución digital lo que nosotros sacamos de la consola. El desconocer los rangos dinámicos de las de determinadas vías de distribución, como habíamos hablado recién de la radio FM, la TV analógica, la televisión digital, o determinadas plataformas digitales que eventualmente penalizan el loudness, o en broadcast, habíamos hablado también de los menos 23, los famosos menos 23 en el UFS, hacen que nosotros, o sea, hoy por hoy seamos los que dominamos esto. Si no contamos con la posibilidad de la famosa tercer consola y todo el trabajo que estamos haciendo nosotros después termina en distribución, no está para nada mal el trabajo con matrices, en donde tal vez respecto a una mezcla estéreo haya una serie de matrices con diferentes procesos, un proceso para entrar a YouTube, por ejemplo, un proceso para entrar a otro tipo de streaming de video, un proceso para ir a una televisión digital, un proceso para ir a un transmisor FM, ¿sí? Y esos procesos que tal vez contemplen, ¿sí?,
procesos dinámicos, saber que no solamente los niveles de pico son importantes acá, y también los niveles LUFS en materia de sonoridad para plataformas como YouTube, sino también esto que hemos hablado de los pisos de ruido de la transmisión FM, esto que hemos hablado del nuevo rango dinámico que podemos trabajar en la televisión digital. O sea, no dejar de considerar de que esos rangos dinámicos hay que tenerlos en cuenta. Y luego, ¿sí? Esto es importante, de que hoy, o sea, el ancho de banda nuevamente está extendido. O sea, en materia de música, o sea, la televisión digital y prácticamente todas las plataformas de streaming a nosotros nos permiten trabajar subgraves que antes no lo podíamos hacer en broadcast. ¿Okay? Y respecto a las altas frecuencias, bueno, sí, saber de que 14 kHz para arriba estamos complicados o sea, ya deberíamos dejar de considerar esa información en FM y en televisión, en televisión analógica, y en unos códecs AC, arriba de los 16 kHz, ya empezar tal vez a no considerarlo tanto, pero saber que tenemos esos 2K disponibles ahí arriba para seguir embelleciendo nuestro audio. En materia de crosstalk, ya habíamos visto lo que puede suceder en televisión analógica, en FM también, pero bueno, en materia de televisión digital y en materia de la gran mayoría de las plataformas de distribución, al menos vamos a estar trabajando con códecs AC, así que ya el crosstalk no es un gran problema, podemos trabajar a una base estéreo a gusto y piacere. Cuando estamos trabajando con Opus, vamos a ser muy felices. Ese. Buenísimo, Cara. Bueno, sí, acá lo que estoy leyendo ya hay mucha gente que está agradeciéndote mucho toda la data que compartiste y la experiencia, que es muy útil para todos los profesionales y más aún en lo que estamos viviendo, ¿no? Así que también, bueno, está bueno abordar estas temáticas. Por nuestra parte, también agradecer, bueno, a la organización de CAPER por invitarnos un año más. Ya hace varios años que estamos participando esto por primera vez de manera virtual, así que siempre agradecidos con ellos, con toda la organización por estar un año más acá presentes. Sí, muchísimas gracias a toda la gente de CAPER. Es un esfuerzo enorme hacer una CAPER virtual. Sabemos que han trabajado muchísimo. Muchas gracias, Estela. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Dulce. Muchas gracias a todas las personas involucradas. A ver, tal vez es raro para nosotros, después de ver siempre esos auditorios llenos, durante 5 años, en donde, bueno, gente como Néstor que estuvo el otro día en la masterclass se hizo presente. Bueno, hoy no pudo estar Fernando Bacigalupo, a quien le mandamos un beso grande, pero bueno, él iba a estar acá con nosotros. Fue uno de los tantos hacedores de esto, así como vos, Nati Sotelo, mucha gente que durante muchos años del lado de AES estuvo poniendo de todo como para que este espacio tan generoso que nos brindó CAPER para brindar la masterclass sea algo útil para todos ustedes. Y no dejar de recordarles a la gente que puede ver esas viejas masterclass que están en YouTube, en donde, como les decía recién, Néstor, Pichón Dalpón, Pablito Peirano, Fernando Argento, ¿quién más? Adrián Bilbao, nuestro querido Freyer, Martín Schneider, Gustavo Gauri, nos han brindado muchísima de su vasta experiencia, muy generosamente, y bueno, ojalá que el año siguiente, si el COVID nos lo permite, poder repetir esas salas llenas de gente, con todos estos profesionales y otros tantos profesionales nuevos que generosamente se brindan a esto. Así que bueno, nada, muchas gracias a la organización nuevamente, muchas gracias a AES Argentina, que constantemente busca este tipo de espacios para hacer difusión de conocimientos. Gracias a la gente que se hizo presente, que ojalá que le haya servido esta información, si bien es muy difícil en tan poquito tiempo dejar data útil, espero que les haya servido. Pueden escribirnos dudas que tengan, lo que fuere. Es un momento en el cual tenemos que apostar a la calidad de audio. ¿Sí? Creo que básicamente es el gran mensaje. Tenemos que apostar a la calidad de audio porque es el sustento que tenemos hoy, es hacer entender de que la calidad es lo que va a enaltecer a estos streamings que
culturalmente en algunos casos parece que son resistidos y no debería por qué ser así. Entendemos de que a veces puede haber problemas de conectividad y es normal. Entendemos que nos gustaría estar, por ejemplo, en un teatro sentados viendo al artista de frente con nuestra familia al lado. Lamentablemente esta coyuntura no nos lo permite, al menos de la forma en la cual nos gustaría, si bien hoy los protocolos están empezando a habilitar paulatinamente determinados espacios y en una forma que esta nueva, entre comillas, normalidad nos permite, pero bueno. Pero desde nuestro lugar, en la búsqueda de excelencia y por sobre todo en la búsqueda de innovación, porque hoy hablamos simplemente de calidades, ¿sí? Pero el tema formatos es lo importante acá. Verán que tenemos formatos tipo 360, estamos hablando de audios inmersivos, de animaciones, de cosas que le dan un valor agregado a la transmisión para que quien está del otro lado diga, bueno, la verdad vale la pena pagar una entrada por esto, vale la pena apoyar a un artista, vale la pena acompañar una obra de teatro o a un grupo musical o lo que fuere del otro lado de la pantalla. Apostar a este tipo de cosas, ¿sí? Nosotros desde nuestro rol técnico tenemos que velar por un montón de cuestiones que tienen que ver con la calidad, pero la calidad sola no alcanza también. Acá hay una cuestión cultural que es importantísima. Hay que perderle el miedo al streaming, porque lamentablemente hoy es una de las pocas cosas que podemos hacer para mantener viva la cultura y mantener vivas algunas industrias. No es la única en el streaming, es cierto, y tampoco es la más sencilla. Sin embargo, es una de las tantas que tenemos. Y mientras paulatinamente se van abriendo otras actividades, necesitamos del streaming para poder seguir trabajando quienes trabajamos de esto, para poder mantener en vigencia a las propuestas artísticas, culturales y demás que necesitarían del streaming para seguir teniendo llegada. Pero por otro lado, y en lo que respecta a la industria en sí, si no contamos con la llegada que nos habilita Internet, ¿sí?, a los hogares o a otro tipo de espacios, es muy probable de que luego perdamos interés, además ni hablar de todos los problemas económicos que conlleva todo esto, ¿no? Pero perdamos el interés en muchas propuestas. Perdamos el miedo al streaming, entonces apostemos al streaming. Y a los tomadores de decisiones, ayúdennos con este tipo de cosas también. Necesitamos facilidades para esto. Sabemos de que están preocupados por esto y agradecemos mucho el que constantemente haya consideraciones, excepciones y reaperturas. Tal vez otra de las cosas que podríamos pensar entonces es no solamente en el cómo hacer los protocolos y demás, sino también la facilidad de determinados recursos tecnológicos para poder aplicarlas. Sabemos de que al día de hoy no todos los hogares pueden recibir grandes anchos de bandas como para poder disfrutar de las calidades de las cuales hoy hablamos. En algunos casos nos cuesta el acceso a la transmisión de nuestro lugar porque tal vez no contamos con buenos servicios, quizás donde estamos, o no tenemos una red de telefonía apta para eso. Entonces, a ver, sabemos de que se está trabajando mucho sobre eso, sobre lo cual estamos agradecidos, pero no olvidar de que dependemos fuertemente de esto. Así que bueno, nada, ojalá que todo esto sea una gran anécdota del año que viene, que el COVID sea una anécdota y de que sabemos que el streaming va a quedar, pero bueno, seguramente volvamos a muchas de las actividades de antes. Y si tal vez demanda un poquito más toma un poquito más de tiempo eso, o sea, armar verdaderamente un escenario que sea favorable a todo este tipo de actividades. Esperemos que sea un verano próspero, ojalá que así lo sea. Gracias por la moderación, gracias Fer Basigalupo con su apoyo a distancia, que él iba a estar acompañándonos y no pudo. Le agradezco a Movistar, Movistar Arena, que me cedió este espacio para poder brindar la charla. Muchísimas gracias, Caper, nuevamente. AES Argentina sigue con sus webinars. No se olviden de que todas las semanas tenemos un webinar diferente con profesionales muy importantes del audio y rubros afines. Pueden googlear Audio Engineering Society y Audio Engineering Society sección Argentina, donde, como les decía, todas las semanas se van a encontrar con algo distinto. Este juego más André. Este juego va a estar Andrea Farina, exactamente, a 18:30 horas, ¿no? En el canal de YouTube de AES Argentina. Perfecto. Gran amiga nuestra, gran docente, doctora en acústica, chelista, no se olviden de eso también. Pero bueno, no se pierdan las charlas esas que igualmente quedan on demand también, las pueden ver en diferido, pueden ver todas las anteriores, de la misma forma que también pueden ver nuestras, como dije recién, viejas participaciones en Caper.
Te mando un gran abrazo a toda la organización. Gracias, Alan, por el soporte técnico. Y bueno, nada, dudas nos pueden escribir, no hay ningún problema. Muchas gracias. Gracias a todos.